Queridos amigos, presten mucha atención a lo que voy a compartir hoy. Hay prácticas que, a primera vista, parecen inofensivas, casi como un desahogo secreto e íntimo, pero en realidad son cadenas que aprisionan el alma. Lo que muchos consideran un simple escape escondido, en verdad abre grietas invisibles que permiten que la oscuridad interfiera en la vida que Dios diseñó para ti. No se trata solo de un hábito oculto, sino de una estrategia del enemigo para robar tu paz, tu pureza y tu propósito. Quiero que enfrentes esta verdad sin máscaras ni excusas. Nada permanece escondido ante los ojos del Señor. El adversario susurra que no tiene importancia, que es solo un detalle del cuerpo, pero cada vez que uno cede, algo valioso se pierde: la autoridad espiritual, la claridad interior, la conexión con Dios. No estamos hablando únicamente de un impulso físico, sino de una batalla silenciosa que se libra en el ámbito espiritual. La pregunta que debes hacerte es: ¿hasta cuándo vas a permitir que el enemigo te arrebate lo que el cielo preparó para tu destino? Muchos piensan, es solo una acción del cuerpo, nada más, pero esa es precisamente la trampa. Creer que no pasa nada es cerrar los ojos a la guerra espiritual que sucede delante de ti. En soledad, algunos creen que es simplemente un desahogo emocional, un refugio de la presión diaria. Sin embargo, esa falsa seguridad es lo que el enemigo más desea, que veas como algo pequeño lo que, ante Dios, representa una puerta abierta que contamina lo sagrado. Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perder ninguna palabra que el Espíritu Santo quiere entregarte. Este es el pecado del silencio, el que se esconde tras las cortinas de la vergüenza, el que raramente se habla en voz alta. Precisamente por eso es tan peligroso, porque prospera en la oscuridad. El adversario sabe moverse en las sombras, aprovechar la culpa para mantenerte prisionero. Y cada vez que alguien se rinde, no alimenta al cuerpo, sino a un espíritu de engaño que busca esclavizar lo que Dios llamó a gobernar. El alivio es fugaz, como una chispa que ilumina por un instante pero deja cenizas, vacío y distancia del Creador. Ese aparente placer termina transformándose en cadenas invisibles, cadenas de culpa, de vergüenza, de pensamientos turbios que roban la libertad interior. Por eso muchos ya no oran con sinceridad, sienten que el fuego se apagó, que la presencia divina está lejana, sin comprender que lo que se alimenta en lo secreto tiene consecuencias en lo espiritual. La Biblia lo declara con claridad. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios. 1 Corintios 6:19. No es una metáfora poética, es una advertencia real. Tu cuerpo no es un espacio de capricho personal, es el lugar donde habita la presencia de Dios, y todo lo que ocurre dentro de ese templo tiene un impacto eterno. Cada acto de impureza no es solo contra uno mismo, sino una profanación del altar del Señor. Y cuando el templo se corrompe, la gloria se aparta, la voz del Espíritu se entristece y la confusión entra en escena. Es entonces cuando la mente comienza a escuchar mentiras: nunca vas a cambiar, ya estás demasiado marcado, no puedes liberarte. Y, tristemente, muchos terminan creyéndolo. Se acostumbran a la rutina silenciosa hasta pensar que es normal, que Dios comprende y lo pasa por alto. Pero eso es un engaño. Sí, Dios entiende tus luchas, pero jamás aprueba la práctica continua de aquello que destruye tu vida espiritual. Fuiste creado para caminar en la luz, no para esconderte en sombras de culpa y dependencia. No fuiste llamado a ciclos de derrota, sino a la libertad y a la plenitud de la santidad. Mira el ejemplo de José en Egipto, un joven lejos de su familia, rodeado de tentaciones y con todas las razones para ceder. Sin embargo, cuando fue puesto a prueba, no se quedó razonando, ni pensó que podría manejarlo en secreto. Él huyó, abandonó la situación y corrió, porque entendía que mantener la comunión con Dios era más valioso que cualquier placer pasajero. José dijo: ¿cómo podría yo hacer tal maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Ese es el temor santo que muchos han perdido. Hoy en día, en lugar de resistir, cambian la voz del Espíritu Santo por un alivio temporal. Y el resultado es una vida seca, sin fuego, sin dirección, sin la unción que da poder para vencer. Donde hay impureza constante, la presencia divina no permanece con la misma fuerza. La llama se apaga lentamente, y el enemigo roba en silencio lo que es más precioso: la sensibilidad a la voz de Dios y la paz interior. El adversario no busca tu cuerpo, busca tu alma. Y si puede usar tu propio cuerpo como instrumento para debilitarte, lo hará con astucia. Lo que comienza como una concesión mínima termina convirtiéndose en un yugo pesado. Una pequeña grieta en el muro es suficiente para que el enemigo entre y arruine lo que Dios ha construido en tu vida. ¿Cuántas veces lloraste en secreto preguntando: Señor, ¿por qué me siento tan lejos? Y en el fondo sabías que había una raíz,
un hábito que toleraste demasiado tiempo. No esperes tocar fondo para despertar. Lo que hoy llamas debilidad puede convertirse en una prisión que no se rompe con excusas, sino con arrepentimiento verdadero. Esta lucha no es solo física, está ligada a pensamientos, imágenes, emociones y costumbres que fortalecen una cadena espiritual. Cada vez que cedes, la cadena se hace más fuerte. Pero el Espíritu Santo está levantando a los elegidos, está llamando a despertar. Es el momento de cerrar la puerta, de purificar el templo, de resistir la carne entendiendo que el precio de un instante de placer es demasiado alto. El mensaje de Dios no es para que vivas paralizado por la culpa, porque la culpa destruye, pero el arrepentimiento restaura. Él te está llamando a romper con ese ciclo, a comprender que lo que haces en lo secreto determina lo que manifiestas en público. No hay autoridad en la oración de alguien que persiste en un pecado escondido. No existe verdadera autoridad en la vida espiritual de quien alimenta aquello que destruye su alma en lo secreto. Sin embargo, hay esperanza, hay redención, hay poder en la sangre de Cristo y en la cruz para todo aquel que hoy decida cerrar la puerta que en algún momento abrió al enemigo. Este es el momento, no mañana, no cuando te sientas preparado. Es aquí y ahora. No por emoción pasajera ni por fuerza humana, sino por una decisión firme que declara, no me inclinaré más ante esto. José huyó de la tentación, David cayó en ella, pero tú tienes la oportunidad de elegir el camino de la obediencia hoy mismo. Puedes levantar una oración sincera y decir, Señor, purifica tu templo, rompe las cadenas, restaura tu presencia en mí. No aceptes vivir en un cautiverio disfrazado de normalidad. La santidad es tu herencia, y el cielo está dispuesto a fortalecerte para que luches por ella. Y en esta lucha, el enemigo siempre ataca primero en un mismo lugar, la mente. El campo de batalla no comienza en el cuerpo, ni siquiera en los actos visibles, sino en los pensamientos. Antes de esclavizar la carne, el adversario siembra ideas, lanza flechas, introduce imágenes y fantasías que parecen pequeñas, pero que corrompen lentamente el corazón. Cuando alguien se entrega a la práctica secreta, el primer robo que sufre no se ve a simple vista, la pureza de la mente y del corazón. Lo que debería estar lleno de la palabra y guiado por el Espíritu, comienza a alimentarse de ilusiones que no vienen del cielo. Cuanto más espacio se le da a estos pensamientos, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. La Escritura en Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Esa renovación es la que limpia los pensamientos, nos aleja de lo profano y establece a Cristo como filtro de lo que vemos, escuchamos y deseamos. Pero cuando alguien se rinde al ciclo del placer oculto, esa renovación se detiene. La mente se oscurece y los ojos comienzan a codiciar lo que el Señor rechaza. El corazón, que antes ardía por la presencia divina, empieza a enfriarse. Y este enfriamiento no ocurre de un día para otro. Se instala poco a poco, como agua tibia que prepara la ebullición. Al principio parece inofensivo, parece que se tiene control, pero la mente ya está siendo moldeada por fantasías. La santidad interior se va deteriorando en silencio, como un metal precioso que pierde brillo bajo el polvo del pecado. El enemigo conoce muy bien el poder de la imaginación. Lo que alimentas en tu mente, tarde o temprano tu cuerpo lo deseará. Por eso, antes de esclavizar tus acciones, él contamina tus pensamientos. Y cuando la mente está corrompida, el corazón pierde la sensibilidad espiritual. Entonces la oración se vuelve vacía, la lectura de la palabra se torna pesada, y la comunión con Dios parece distante. El problema no está en los ojos, sino en lo que ya conquistó los pensamientos. La Biblia nos muestra un ejemplo fuerte en 2 Samuel 11. David, el hombre conforme al corazón de Dios, ungido y lleno del Espíritu, perdió la batalla en el momento en que permitió que sus ojos se detuvieran en Betsabé. No hubo contacto físico al inicio, no hubo palabras, solo un vistazo que se transformó en fantasía. Él pudo haber desviado la mirada, pudo haber huido como José, pero eligió observar, alimentar el pensamiento. Y allí, en la mente, el enemigo ya había ganado terreno. El pecado no comenzó en el adulterio, comenzó en la mente que no fue guardada ni renovada. Y las consecuencias fueron devastadoras: culpa, dolor, muerte y vergüenza en su casa. Todo por un pensamiento que no fue rechazado a tiempo. Si eso le ocurrió a un hombre ungido, ¿qué pasará con nosotros si no vigilamos cada pensamiento? El adversario sabe que si controla tu mente, moldeará tu carácter. Porque lo que piensas continuamente terminarás haciéndolo. Jesús mismo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿cómo alguien podrá ver a Dios si sus pensamientos están gobernados por deseos contrarios a la santidad? El placer secreto nunca es un acto aislado.
Siempre es precedido por un bombardeo mental. Por eso el primer robo del enemigo es la pureza de la mente. Ensucia la fuente, y lo que debería fluir limpio se contamina. La imaginación impura convierte el corazón en un campo de batalla donde el Espíritu Santo ya no encuentra espacio. El altar interior se llena de recuerdos oscuros y deseos que no honran a Dios. Lo más peligroso es que todo esto ocurre en silencio. La persona sigue asistiendo a la iglesia, sigue cantando, sigue oyendo la palabra, pero por dentro está lejos. Por dentro se siente roto, apagado, esclavizado en pensamientos que nunca confiesa. Muchos hoy viven con la mente en prisión y ni siquiera lo perciben. Intentan vencer con su propia fuerza, pero olvidan que la verdadera batalla comienza en lo que uno decide pensar. Si quieres ser libre, debes empezar limpiando tu mente con la palabra de Dios. No se vence el pecado oculto simplemente intentando detenerse. Es necesario renovar la mente día tras día, rechazar la fantasía y llenarse de la verdad. La Escritura es la espada del Espíritu. Es con ella que se derriban los pensamientos impuros. En la mente no existe neutralidad, o la llenas de luz o será dominada por tinieblas. O piensas en las cosas del cielo, o serás esclavo de las tentaciones del mundo. No hay término medio. El enemigo lo sabe, por eso roba primero la pureza de los pensamientos. Si controla lo que imaginas, pronto controlará lo que haces. El llamado de Dios hoy es claro: limpia tu mente, huye de la fantasía, rechaza los pensamientos impuros como quien rechaza un veneno mortal. No dialogues con ellos, no los acaricies, no los toleres. Corre, grita si es necesario, pero no cedas. El corazón necesita estar limpio para oír a Dios, y la mente consagrada para discernir lo bueno. El primer robo puede parecer pequeño, pero es el más mortal, porque una mente corrompida abre el camino a todo lo demás que el enemigo quiere destruir. Y aquí llegamos al segundo robo, la autoridad espiritual. Uno de los peligros más serios del pecado secreto es que arrebata algo que no se ve con los ojos, pero cuya ausencia se percibe con el tiempo: la autoridad. Esta no se obtiene con palabras bonitas ni con apariencias religiosas. La verdadera autoridad fluye de una vida rendida, apartada y consagrada. Y el enemigo lo sabe. Él no teme gritos, ni rituales, ni discursos. Lo que lo hace retroceder es la autoridad que brota de la santidad. El creyente que se mantiene en pecado oculto pierde esa autoridad en el mundo espiritual, aunque intente aparentar lo contrario ante los hombres. La oración se debilita, las palabras pierden peso, la presencia de Dios parece distante. Y aunque cite versículos o pronuncie declaraciones, el enemigo no retrocede, porque sabe que hay una puerta abierta. Santiago 4:7 declara: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo resistir al diablo si en lo secreto se está encadenado por él? ¿Cómo expulsar al enemigo si uno mismo le entregó las llaves del corazón? La verdad es dura, pero debe ser dicha: los espíritus del mal se burlan del creyente que vive en pecado escondido. Ellos escuchan las plegarias, pero saben que detrás de esas palabras existen grietas. Acompañan los cantos, pero notan que falta el verdadero fuego de la presencia divina. La autoridad espiritual nunca se construye en base a apariencias, sino en una vida íntegra. El reino de las tinieblas no retrocede frente a quienes aparentan ser espirituales, sino ante los que viven en santidad, con coherencia entre lo que hablan y lo que practican. Cuando un creyente abre la puerta a prácticas ocultas que alimentan la carne, se vuelve un blanco vulnerable, porque pierde la cobertura que solo la obediencia a Dios puede garantizar. La historia de Sansón es el ejemplo más claro de este principio. Fue escogido desde antes de nacer, separado para un propósito divino, lleno de un poder extraordinario que nadie podía explicar. Sin embargo, tenía un talón de Aquiles: jugaba con el pecado. Se acercaba a aquello que Dios había ordenado evitar y, poco a poco, se fue debilitando sin notarlo. Muchos hoy cometen el mismo error: creen que pueden vivir en dos realidades, una que todos ven y otra que solo ellos y Dios conocen. Sansón estaba convencido de que su fuerza jamás sería tocada, pero su confianza lo engañó. El libro de Jueces capítulo 16 muestra el desenlace de esa ilusión. Dalila lo presionó con insistencia, hasta que él cedió. Y lo que perdió no fueron solo sus cabellos, perdió la presencia que lo sostenía. Cuando intentó luchar como antes, ya era demasiado tarde: el Señor se había apartado y él ni siquiera lo había percibido. Ese detalle es aterrador. Un hombre que antes derrotaba ejércitos con sus propias manos terminó ciego, encadenado y humillado. Y todo comenzó con una pequeña rendija, un desliz aparentemente inofensivo, un instante de placer pasajero que quebró un pacto eterno. Lo mismo sigue ocurriendo hoy. Muchos piensan que todavía tienen la unción porque siguen predicando,
Siguen cantando, siguen orando. Pero en realidad, solo se mueven por costumbre, porque la llama ya no está allí. Las oraciones se vuelven frías, el ayuno se convierte en rutina, la adoración se transforma en un show vacío. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, creyentes que parecen, pero no son. Personas sin poder, sin fuego, sin influencia real en el mundo espiritual. Soldados que están en la guerra, pero desarmados. ¿Y cómo se puede blandir una espada espiritual si las manos están manchadas? ¿Cómo pedir libertad cuando por dentro se está atado? ¿Cómo intentar expulsar lo que oprime a otros si uno mismo le ha abierto la puerta en secreto? Si sientes que Dios te está llamando a un nivel más profundo de pureza y santidad, apóyanos con un like y comparte este mensaje para que más personas sean alcanzadas. Lo que muchos consideran algo pequeño, en el mundo espiritual se transforma en un punto de acceso, una grieta que oscurece el corazón y apaga la luz interior. Y sin esa luz, todo lo demás se tambalea. Porque la verdadera autoridad espiritual no consiste únicamente en orar fuerte o citar versículos, se trata de llevar la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Una lámpara puede tener la forma perfecta, puede estar bien fabricada, pero si no está conectada a la fuente, jamás iluminará. Por eso Dios insiste en la obediencia, porque sabe que allí está nuestra fuerza. Cuando el enemigo ve a un cristiano rendido en oración, con una vida limpia, retrocede. Pero cuando encuentra a alguien con brechas ocultas, se acerca con toda su artillería, drenando poco a poco la autoridad espiritual, hasta que lo único que queda es una fachada religiosa. Hoy miles de personas viven frustradas no porque les falten dones, sino porque les falta santidad. Siguen orando, pero no ven resultados. Siguen leyendo la Biblia, pero no experimentan revelación. Siguen ministrando, pero sus palabras no transforman corazones. Eso no es normal, es una señal clara de que la autoridad fue robada. Cuando eso ocurre, el alma queda desprotegida, como una casa sin muros, abierta al saqueo del enemigo. Ese vacío abre la puerta a dos robos devastadores, la paz interior y la alegría del espíritu. El enemigo es astuto, promete alivio con un instante de placer, pero luego entrega tormento. Da satisfacción momentánea y después inunda la mente de culpa y vergüenza. Lo que comienza como un impulso termina como un peso insoportable sobre el corazón. La paz, que antes era un río suave en medio de las tormentas, desaparece. Y sin paz, la mente se vuelve ansiosa, el corazón se llena de inquietud y la vida espiritual se convierte en una carga. Después viene el segundo golpe, la alegría del espíritu. Esa alegría profunda que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nosotros. Es el gozo que hizo que David pidiera, «Devuélveme el gozo de tu salvación». Sin ese gozo, la vida cristiana se seca. La oración se siente forzada, los cultos pierden brillo, el corazón ya no arde en adoración. Y no porque la persona haya rechazado a Dios, sino porque dentro de ella hay un peso que apaga la llama. Esto es lo que sucedió en Edén. Adán y Eva caminaban en plena comunión con Dios, pero un solo acto los llevó a esconderse. Perdieron la paz, la libertad y la alegría de estar con su Creador. Ese es el precio de las grietas. Siempre se paga demasiado caro por algo que nunca valió la pena. El enemigo ofrece un momento y roba semanas de paz, entrega minutos de excitación y secuestra meses de alegría. Él nunca regala nada, siempre viene a robar. Y cada vez que alguien cede, algo valioso es arrancado, la pureza, la autoridad, la paz y la alegría. La paz y la verdadera alegría no se fabrican con la fuerza humana ni con intentos religiosos. No nacen de un esfuerzo emocional, sino que brotan de una vida que se rinde, que se limpia, que se entrega a Dios en obediencia. Y cuando esos tesoros se pierden, no se recuperan huyendo de la presencia divina, sino acercándose a ella. No se restaura la paz escondiéndose, sino confesando con sinceridad. No se revive la alegría del espíritu ocultando las caídas, sino quebrantándose con humildad y permitiendo que el Señor levante lo que parecía destruido. Quizá este sea el estado en el que muchos se encuentran hoy, un ciclo interminable de impulso y culpa, de alivio momentáneo seguido de un peso insoportable en el alma. Lo que parecía una práctica controlada terminó como una cadena, un hábito secreto que roba la libertad y la frescura espiritual. La oración, que antes fluía con naturalidad, ahora parece trabada. El gozo en la presencia del Señor se ha vuelto un recuerdo lejano. El corazón está inquieto, el espíritu cansado, y el canto que antes ardía en pasión ahora suena vacío y frío. Todo comenzó con una grieta, con un acto escondido que abrió la puerta al desgaste interno. Pero aquí está la verdad, el mismo Dios que llamó a Adán en el jardín sigue llamando por tu nombre hoy. Él no ha borrado tu historia, no ha descartado tu vida, no ha cerrado el cielo para ti.
Al contrario, te busca con amor, no para condenarte, sino para restaurar lo que fue robado. Su voz no trae acusación, trae invitación. Él quiere devolverte lo que perdiste, la paz que calma la tormenta interna y la alegría que da fuerza en medio de cualquier circunstancia. El enemigo es astuto, siempre ofrece alivio rápido, pero su pago es caro. Entrega un momento de placer y luego arrastra al alma a un abismo de vergüenza. Promete satisfacción y termina entregando ansiedad y remordimiento. Ese es su método. Primero susurra será bueno, tú lo mereces, y después grita con fuerza, eres indigno, Dios no te escucha más. Él seduce y luego acusa, anima al pecado y después señala con desprecio. Hace caer y luego se convierte en verdugo interior. Cuando la paz desaparece, todo se desmorona. La mente se llena de inquietud, el corazón pierde el descanso, la fe se vuelve esfuerzo cansado. La comunión con Dios deja de ser deleite y empieza a sentirse como una obligación pesada. Eso es exactamente lo que el adversario busca, creyentes agotados, sin gozo, desanimados, convencidos de que nunca podrán vencer. Porque cuando roba la paz, tiene vía libre para robar la alegría del espíritu, y cuando roba la alegría, la vida cristiana se vuelve árida, como un desierto sin agua. La alegría del espíritu no se parece al entretenimiento pasajero que ofrece el mundo. No es una risa vacía ni una emoción superficial. Es un gozo profundo que brota de la certeza de que Dios habita en ti. Es esa alegría que sostuvo a David y que lo llevó a clamar en el Salmo 51, «Devuélveme el gozo de tu salvación». Él sabía lo que significaba perderla a causa del pecado. Sus cantos se apagaron, su corazón se tornó pesado, y lo único que podía devolverle la vida era la gracia de Dios. Cuando un hábito oculto se convierte en rutina, poco a poco seca la fuente de esa alegría. Ya no hay ganas de adorar, la palabra pierde brillo, la oración se vuelve mecánica, los cultos dejan de emocionar. Y no porque la persona odie a Dios, sino porque dentro de ella hay un peso invisible que la sofoca. Sin alegría espiritual, todo se vuelve un deber sin pasión. Es como un matrimonio sin amor, se cumplen las formas, pero el corazón está vacío. Así ocurrió con Adán y Eva en Edén. Vivían en plena comunión, escuchaban a Dios caminar en el jardín, disfrutaban de paz y alegría. Bastó un solo acto de desobediencia para que todo cambiara. La vergüenza los cubrió, se escondieron, temieron, perdieron la libertad y el gozo de la intimidad con el Creador. Ese es el poder del pecado, cortar el flujo de la comunión, romper el vínculo sagrado que nos une con el cielo. Y, aún así, en medio de su huida, Dios los buscó con una pregunta cargada de amor, ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaban, sino para que ellos mismos reconocieran dónde habían caído. Esa misma voz resuena hoy. Muchos viven con acceso al jardín, pero prefieren esconderse entre las sombras de la culpa. Fueron llamados para la libertad, pero permanecen en cadenas de vergüenza. Cambiaron la paz y la alegría eterna por instantes fugaces de placer. El enemigo siempre cobra demasiado caro. Da minutos de emoción y roba semanas de descanso. Regala una chispa de excitación y secuestra meses de alegría. Jesús lo describió con claridad en Juan 10:10. Él vino a robar, a destruir, a desgastar lo que Dios diseñó como herencia. Y cada vez que alguien cede, algo del futuro que Dios planeó es puesto en riesgo. Porque el enemigo no teme tu pasado, ese ya fue limpiado por la sangre de Cristo, lo que él teme es tu futuro. Lo que lo aterra es tu propósito, tu llamado, tu destino en Dios. Si logra apagar tu visión, desviar tu caminar y debilitar tu fe, sabrá que jamás alcanzarás la plenitud del plan divino. Y eso nos lleva al quinto robo, el futuro y el propósito que el Señor escribió para tu vida. El pecado oculto nunca afecta solo al presente, siempre apunta al mañana. Cada caída sin arrepentimiento roba claridad, desvía pasos, distorsiona la visión. A cada rendición, una parte del destino se entrega como botín. Pero escucha la promesa que Dios mismo declaró en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Esa palabra sigue viva hoy para ti. Dios diseñó un propósito específico, detallado y glorioso para tu vida. No es algo automático, requiere obediencia, pureza y una vida alineada con el cielo. El pecado secreto no solo retrasa, muchas veces aborta procesos espirituales que ya habían comenzado. La masturbación, cuando se convierte en hábito, distorsiona la manera en que miras los vínculos, roba la capacidad de compromiso, debilita el deseo de un matrimonio santo y envenena la sexualidad con la urgencia del placer inmediato. El hombre que se acostumbra a satisfacerse en soledad termina perdiendo, poco a poco, la capacidad de amar genuinamente. Busca placer,
pero no quiere responsabilidad. Desea cuerpos, pero rechaza almas. Vive idealizando fantasías que nunca existirán, y esas fantasías destruyen los cimientos de cualquier relación saludable. ¿Cuántos oran por un cónyuge mientras el hábito secreto está contaminando su visión? Dicen que desean un hogar bendecido, pero siguen alimentando en secreto lo que arruina su futuro. ¿Cómo edificar una unión duradera si la mente está intoxicada, si el corazón está dividido y los ojos contaminados por deseos carnales? No solo daña la vida afectiva, también afecta directamente al llamado ministerial. Quien vive rindiéndose al pecado termina escondiéndose de Dios, y el que se esconde nunca se levanta con autoridad. El llamado demanda transparencia, firmeza y santidad. El enemigo lo sabe. Si mantiene al escogido en caídas constantes, bloqueará que ocupe el lugar que el cielo preparó. Sansón fue levantado para libertar a Israel, pero terminó ciego, preso y humillado porque no supo vencer el placer momentáneo. Esa es la trampa. El presente parece soportable, pero el futuro está siendo destruido en silencio. Cada caída es un retraso. Cada excusa, una pérdida. Cada entrega al vicio, una negación al llamado. La historia de Esaú ilustra este principio. En Génesis 25 él cambió su primogenitura, el derecho de liderazgo, bendición y herencia, por un simple plato de lentejas. Una decisión absurda, motivada por la urgencia del hambre. Menospreció lo eterno por lo inmediato, y cuando reaccionó ya era demasiado tarde, la bendición había pasado a otro. Esaú representa a muchos hoy, cambiando su destino eterno por minutos de placer solitario, trocando ministerios por toques secretos, anulando promesas divinas por deseos carnales. El problema del placer inmediato es que nunca muestra el precio por adelantado. El enemigo jamás enseña la factura al principio. Primero endulza, luego cobra caro. Con el tiempo aparecen los síntomas: frialdad espiritual, pérdida de motivación, insensibilidad a la voz de Dios. El corazón deja de soñar con los planes del cielo y todo se resume a lo urgente, a lo que da alivio momentáneo. El blanco más codiciado del adversario no es tu pasado, es tu futuro. Él sabe que si alcanzas tu destino en Dios, multitudes serán transformadas, familias restauradas, iglesias edificadas. Por eso su estrategia es detenerte hoy, aprisionarte ahora, para que nunca camines hacia lo que el cielo planeó. La masturbación no es un acto aislado, forma parte de una red de sabotajes espirituales. Mina la fe, roba el enfoque, debilita la oración, apaga la sensibilidad y lentamente borra el brillo del propósito divino. Lo que antes era un sueño, se convierte en recuerdo. Lo que antes era promesa, ahora se siente como duda. Pero incluso en medio de esta batalla, el Espíritu Santo sigue llamando, sigue advirtiendo, sigue diciendo: vuelve, todavía hay tiempo. Yo puedo restaurar lo que fue robado, pero necesitas decidir. La vida con Dios exige renuncia. No se puede vivir en los propósitos del cielo alimentando los deseos de la carne. No se puede ser instrumento de gloria mientras se cargan secretos oscuros. Hay que escoger: o sigues cambiando tu futuro por migajas de placer, o rompes hoy mismo el ciclo para abrazar todo lo que el Señor preparó. No más discursos divididos. No más levantar manos sucias diciendo «heme aquí». No más hablar de promesas mientras se vive en prisiones. Dios quiere levantarte, usarte y restaurarte, pero no obliga a nadie. Él invita, exhorta, convoca. Y hoy te dice: no cambies tu primogenitura por lentejas. No vendas tu destino por minutos de placer. No entregues mi gloria a un alivio carnal. Aún hay tiempo. El poder de la cruz sigue vivo. La sangre de Cristo sigue siendo suficiente. La gracia de Dios sigue siendo abundante. Por más que el enemigo haya robado o destruido, jamás podrá impedir que el Padre restaure un corazón arrepentido. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. No vino a hundirte en culpa, sino a levantarte en autoridad y devolverte al propósito original. Él mismo lo declaró en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida, y vida en abundancia. Toda esta palabra fue una advertencia, una exposición clara de lo que Satanás hace a través del pecado oculto. Pero ahora es momento de mirar a la cruz. La vida abundante no está perdida. La pureza, la paz, la alegría y el propósito pueden ser restaurados. El arrepentimiento verdadero no es solo culpa, es decisión. No es llorar, es cambiar. Es renunciar al ciclo, cortar de raíz lo que contamina, mirar al placer y decir: ya no tendrás dominio sobre mí. El Espíritu Santo sigue dispuesto a levantarte, a ungirte, a purificarte, pero necesita rendición. Él actúa donde hay entrega sincera.
El primer paso hacia la libertad es dejar de negociar con el pecado, dejar de justificar lo injustificable, dejar de jugar con lo que está matando tu alma. La fuerza no viene de técnicas humanas, sino de la sangre de Jesús. En la cruz el viejo hombre muere, los deseos son crucificados, el pecado es vencido. No se trata solo de ser liberado, se trata de ser restaurado. El Padre quiere devolverte lo que perdiste, tu paz, tu alegría, tu autoridad y tu destino. Eso comienza con un corazón quebrantado. Así como el hijo pródigo en Lucas 15, abandonó la casa, malgastó todo, terminó deseando la comida de los cerdos, pero cuando decidió volver, el Padre corrió a su encuentro, lo vistió, lo abrazó y lo restituyó como hijo. Esa es la imagen del cielo. Dios no te espera con piedras, sino con brazos abiertos. Tal vez hoy estés cansado de caer, de esconder, de intentar. Tal vez tu mente esté confundida, tu corazón dividido, tu alma afligida. Pero te digo, hay salida, hay esperanza, hay camino. Su nombre es Jesucristo. Él es el libertador, el restaurador, el que hace nuevas todas las cosas. El cielo no se mueve sobre indecisos. Hoy es el día de romper, de elegir, de dar el paso que cambia la historia. Has sido llamado para ser santo, lleno del Espíritu, caminar en autoridad y cumplir un propósito eterno. No entregues tu destino por otro ciclo de pecado. La liberación está al alcance y la restauración es real, pero requiere disciplina, oración, decisión radical. Sí, habrá que cerrar puertas, vigilar pensamientos, controlar los ojos, huir de la tentación. Pero no estarás solo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en ti y te capacita para vencer. Dobla tus rodillas, confiesa, rompe máscaras, rasga tu corazón y clama: Señor, basta ya. Restaura mi vida, purifícame, lléname otra vez. Si recibiste esta palabra y crees que Dios está restaurando tu vida, escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal y sé parte de esta familia espiritual. Él es fiel. Él no desprecia a un corazón quebrantado. No postergues más. No digas mañana. Hoy es el día de salvación, de reconciliación, de victoria. Hoy puedes recuperar lo que fue robado, retomar tu paz, reavivar tu gozo y abrazar el destino eterno. Que el Espíritu Santo te convenza ahora mismo. Que esta palabra no sea un sermón más, sino una convocatoria del cielo. Que la unción de santidad sea derramada sobre ti, que tu mente sea renovada, tu espíritu fortalecido y tu futuro restaurado. Que la paz, la alegría y el propósito regresen por el poder del nombre de Jesús. Amén.